Saludos cordiales, profesor. En este grupo vamos a hablar sobre las escuelas epistemológicas contemporáneas. Mi nombre es Grace Tafur, mi compañera Soreli Castillo. Voy a empezar yo hablando del conductivismo. El conductismo nace con Iván Pavlov en su programación de la teoría del condicionamiento básico. Hay que entender que para el conductismo lo que se va a estudiar es estrictamente la conducta y qué lo provoca. Iván Pavlov crea la teoría del condicionamiento clásico por accidente, se podría decir, porque él era un médico estudiando procesos neurológicos, bueno, procesos de la medicina, y se da cuenta de que el perro que él tenía salivaba al momento que él le presentaba la comida. Luego él relaciona esta, esta salivación, mejor dicho, el alimento, lo relaciona con una campanita, que es un estímulo neutro. Entonces va a hacer que el perro, después de un tiempo prolongado, acostumbrado a escuchar la campana y asociarla con la comida, salive incluso sin presentarle la comida, sino solo escuchar la campana. Más tarde tenemos la psicología conductista de Watson. Watson, en cambio, va a hacer un experimento con un bebé que se le conoce como el pequeño Albert. El pequeño Albert lo pone, le presenta estímulos fuertes que le causan desagrado para demostrar lo que es el miedo aprendido. Entonces va a empezar a relacionarlo con una ratita, que al principio él no le va a tener miedo, pero luego va a asociar la ratita a un sonido muy fuerte, lo que va a aturdir al bebé y le va a empezar a crear miedos hacia la ratita. Más tarde tenemos el conductismo estadounidense de Thorndike. Él va a plantear, en cambio, que la conducta se desarrolla, mejor dicho, el proceso de aprendizaje se desarrolla por el proceso de ensayo y error. Entonces, para esto, él lo que hace es encerrar a un gatito en una caja y le va a presentar varios estímulos con los que él va a poder salir o no de la cajita. Entonces, el gatito va a empezar a tomar un estímulo uno por uno hasta que por fin va a lograr salir de la cajita y poder llegar al alimento, que es lo que es lo que le provoca salir de la caja, poder obtener su alimento. Y de aquí nace esta teoría de aprendizaje que indica que nosotros aprendemos del ensayo-error, como por ejemplo la imagen del niño que tenemos ahí, que va a ir encajando su figura en todos los espacios, equivocándose hasta que al final va a obtener la figura, va a encajar la figura en el espacio que le corresponde. Finalmente está el condicionamiento operante de Skinner. Skinner ya desarrolla el condicionamiento clásico de Pavlov y lo va a evolucionar, digámoslo así, diciendo que la conducta se puede condicionar por refuerzos positivos o negativos. En este caso, lo que hace es realizar un experimento con una rata, en donde él le va a presentar ciertos estímulos que van a promover o eliminar una conducta. Esto más tarde se aplica en la educación, especialmente en el sistema educativo y también en los hogares, para poder reforzar o eliminar las conductas de los niños. Por ejemplo, en las escuelas, cuando se realiza un buen trabajo, por lo general en el jardín, se refuerza un buen trabajo con un sello o un premio para la excelencia. Al contrario, si es que no se hace un deber o si se tiene una mala conducta, se da lo que es un castigo para tratar de ir eliminando la conducta. Igualmente en las casas, para una buena acción se les da un premio y para una mala acción un castigo o un regaño. Más tarde está el cognitivismo. El cognitivismo es, en cambio, otra escuela epistemológica que se va a enfocar más en los procesos mentales de aprendizaje. En primer lugar, tenemos a Piaget. Piaget va a desarrollar las etapas del desarrollo cognitivo. Estas son 4 y se dan de esta manera. La primera es la sensoriomotora, que se da desde 0 a 2 años, y en esta se desarrollan las habilidades de organización, también se activan las habilidades sensoriales y motoras y se empieza a tener contacto con el medio ambiente y adquirir aprendizaje mediante esto.
De 2 a 7 años tenemos en la etapa preoperacional. En esta etapa se desarrolla el aprendizaje y el entendimiento de lo que son símbolos, eh, como representaciones de lugares, de personas y de eventos. También se va desarrollando el lenguaje y también el pensamiento, se declara que el pensamiento todavía no es lógico. De 7 a 11 años se desarrolla la etapa de operaciones concretas. En esta etapa se desarrollan lo que son habilidades matemáticas, el pensamiento ya se vuelve un poco más lógico y ya podemos tener un tipo de pensamiento abstracto. Y finalmente, de 11 años en adelante hasta la adultez, la etapa de operaciones formales, en la que esta persona ya puede pensar completamente de forma abstracta, lidera con problemas hipotéticos acerca de posibilidades y puede desarrollarse ya en el mundo exterior. Más tarde tenemos a Brunner, quien va a plantear el aprendizaje por descubrimiento. Esto quiere decir que durante la niñez, el niño lo que va a hacer es ir desarrollando conocimientos o adquiriendo conocimientos por la curiosidad. Como se sabe que todos los niños buscan siempre descubrir lo que ellos creen que aún no está descubierto. Entonces, van a ir por medio de la experimentación, por medio de la investigación, adquiriendo aprendizaje que les va a servir en el futuro. Finalmente tenemos la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Esta teoría va a plantear que el niño se va formando su pensamiento, mejor dicho, el proceso de aprendizaje del niño es sociocultural. Esto quiere decir que se va a basar mucho del lenguaje, de la interacción con otros, de los procesos internos y también va a tener un lugar importante que se definan los límites del aprendizaje del niño, las cosas que él puede hacer solo y las cosas para las que él necesita de un adulto. Todo esto, la relación con el exterior, el lenguaje, va a permitir que el niño vaya adquiriendo conocimientos y vaya procesando esos conocimientos en sí mismo. Para eso hablamos de la internalización. Listo. A continuación, mi compañera. Un gusto. Queremos hablar acerca del constructivismo. El constructivismo, si nos dirigimos hacia el origen, es una de las escuelas que más dominio ha tenido dentro de la psicología. Su propósito es formar una nueva teoría que abarque sobre el conocimiento y la formación que se base en la realidad. Entre los principales exponentes tenemos a Jean Piaget, que nace en 1896 y muere en 1924. Él nos indica que no podemos conocer la realidad como tal y se lo considera como uno de los pioneros del constructivismo con su estudio del origen psicológico en la psicología del desarrollo. Tenemos a George Kelly, nacido en 1905, fallece en 1967, basado en la psicología de los constructores personales. Esta fue la psicología que él desarrolló en el año de 1955. Lev Vygotsky, desde 1896 hasta el año de su muerte, en 1924, él desde el Instituto de Psicología de Moscú desarrolló la psicolingüística y la educación. En este último campo, que fue de la educación, él hizo grandes aportaciones, como por ejemplo la de la teoría del constructivismo social. Y por último, tenemos a Jerome Bruner. Él es de Nueva York, en 1919 nace y muere en 1916. Fue uno de los impulsores de la psicología cognitiva. Sin embargo, en su teoría cognitiva del aprendizaje, que se basa en el desarrollo por descubrimiento, él da una idea, pero que es tomada también desde la teoría del constructivismo de Vygotsky. Entre las características que tenemos del constructivismo, podríamos destacar la siguiente. Se enfoca normalmente en el estudio de la mente o del intelecto humano, pero dentro de la realidad que realiza cada individuo. Ayuda a la determinación de la enseñanza en el entorno social.
Es decir, que estudia cómo las personas se determinan normalmente en un ambiente o en medio de la sociedad. Promueve el análisis de las experiencias de cada persona dentro de la sociedad. Da lugar también a conocer el pensamiento que se desarrolla dentro de un marco social, es decir, también dentro de la sociedad, qué es lo que pensamos, qué es lo que hacemos, qué es lo que deseamos hacer dentro de la sociedad. Basándonos también en el tipo de los tipos de aprendizaje que tiene el constructivismo, también decimos que estas permiten obtener y destacar labores únicas que se pueden involucrar en un ambiente. Entre las generalidades tenemos que desde el punto de ser establece su propio entendimiento entre sus capacidades y las habilidades que va obteniendo a lo largo de su vida. En el constructivismo, las personas se interrelacionan activamente. Esto es recalcando los acontecimientos previos, es decir, los conocimientos previos, perdón. Esto quiere decir que de acuerdo a lo que ellos van obteniendo como conocimientos, ellos lo van desarrollando, vamos desarrollando los seres humanos en el día a día. Y esto es lo que estudia realmente el constructivismo. Ahora, existe el constructivismo social. Esto es lo que abarca sobre los aprendizajes. En el constructivismo social tenemos la teoría en que se intenta verificar cómo se procesa el intelecto humano en el entorno social, es decir, cómo nos desarrollamos en medio de la sociedad. Podríamos destacar dos tipos de aprendizaje dentro de este constructivismo. Tenemos el aprendizaje cooperativo y tenemos el aprendizaje mediado. El aprendizaje cooperativo se refiere más al aprendizaje en conjunto, es decir, entre varias personas, cuando intentamos obtener algún tipo de solución en medio de un problema, ya sea que digamos información, datos, y así lograr participar entre todos. Es como un equipo, es como un conjunto de personas intentando eh, darle solución, alguna resolución a algo, ideas. Eso es lo que se aporta dentro del aprendizaje cooperativo. Y en el aprendizaje mediado, normalmente aquí se cuenta con la presencia de alguien más, es decir, de una guía, una persona que nos vaya guiando de cómo vamos a realizar este estudio, es decir, de cómo vamos a desarrollar ciertas actividades. Se encargará, la persona que esté de guía, se va a encargar de revisar los temarios, de conocer qué es lo que vamos a estudiar y debe procurar establecer estrategias que nos ayuden a quienes estamos a su alrededor, es decir, alrededor del guía, para poderlas desarrollar en conjunto e intercambiar con los demás también estas ideas o esta información y así poder obtener el criterio de que sea comprobable de cada integrante del grupo, es decir, que tenga lógica de lo que estamos hablando. Es por eso que debe estar presente una guía para poder ser corregidos, para poder indicarnos de cómo realizar el desarrollo de dicha actividad dentro del temario que se nos proponga o las estrategias. De antemano, muchas gracias por habernos escuchado. Agradecemos totalmente su atención. Gracias.